Buenas noches de martes a todos, como cada semana, oráculo semanal con Marta Shanga. Esta semana hablamos del 28 de septiembre al 5 de octubre del 2021. Comenzamos hablando de los ciclos lunares que van a regir esta semana. Y bueno, ahora mismo estamos en una gibosa menguante que pasará por jueves cuarto menguante en Cáncer para culminar en martes 5 a balsámica en Virgo. Bueno, ¿y qué nos quiere decir todo esto? Pues bien, estamos hablando de que comenzaremos la semana con nuestra parte más destructora, con una parte que nos va a hacer ver nuestros propios demonios, aquello que no queremos saber de nosotros. Va a resurgir, va a estar allí metiendo el dedillo en la llaga para que nos demos cuenta de que eso está ahí. ¿Y qué vamos a hacer con esa información? Pues bien, pues lo más aconsejable es abrazarlo, aceptarlo y tomar en cuenta de que somos duales, somos sombra y somos luz. Al principio de la semana, con esta balsámica cuarto menguante en Cáncer, vamos a buscar sobre todo el apoyo familiar, vamos a buscar el hogar, la estabilidad en casa. Hay que tener mucho cuidadito con el exceso al criticar a los demás. Es algo que esta semana a principios vamos a tener muy fácil de hacer y que debemos procurar controlar un poquito si no queremos consecuencias. Nos vamos al viernes, ya pasamos a Leo este viernes. Vamos a sentir la necesidad de obtener material, mucho deseo por el dinero y estatus social. Son unos días en los que debemos admitir nuestros propios miedos, sobre todo a las críticas, a la incapacidad de aceptarnos tal y como somos, con esa dualidad. Y es un planteamiento que debemos hacernos sobre todo a mediados de semana, ¿no? Que todas aquellas cosas malas que se nos pasen por la cabeza sobre nosotros mismos tenemos que enfocarlas sobre algo constructivo. Y este es el consejo. Vamos a hacer de esta semana una semana constructiva. Además ya sabemos que el cuarto menguante es una semana pues en la que vamos a estar más agotados y agotadas, más cansados y cansadas. Entonces va a ser muy fácil sentir estas emociones de fracaso, decepción con uno mismo. Hay que cambiar el chip y ver estas señales como algo positivo, algo que no, o sea, un clic para el cambio, ¿vale? Y finalizamos con el martes en balsámica en Virgo. Eso nos está hablando de que nuestra estabilidad estará relacionada con el orden, con la claridad y sobre todo con las emociones. Será muy emocional. Esto a final de semana nos está diciendo que vamos a querer tener algo muy estructurado en nuestra vida, sobre todo a nuestro nivel emocional, ¿vale? Eso es el mensaje que os puedo dar a nivel de ciclo lunar. Y sobre todo el consejo para final de semana es la tolerancia. Hay que ser tolerantes. No podemos permitir patinar en ese aspecto porque si no, empezamos la semana con los demonios en posición 3. Nos habla de personas, gente que nos rodea, muy cercanas, que puedan ser tóxicas, que tal vez en esta semana no nos sean de gran ayuda. No es por alarmar, pero seguramente no nos vayan a traer más que problemas. Entonces es una semana en la que debemos tener mucha cautela en este sentido y estar a la, digamos, defensiva en quién nos rodea. Simplemente es tener un poquito de vista. Nos está hablando también de no cometer excesos, sobre todo con el tema de la diversión y el jolgorio, a no beber demasiado, a no jugar demasiado y sobre todo a no utilizarlo como excusa, porque seguramente
lo vamos a lamentar al día siguiente. Es un principio de semana en el que nos vamos a permitir según qué cosas de las que después nos vayamos a arrepentir porque no tienen fundamento ninguno. Continuamos con el ramo en posición 3 y nos está hablando de una satisfacción. A mitad de semana nos sentiremos contenidos y contenidas con algo que hemos luchado y que vamos a recibir, ya sea físico o emocional, ¿vale? Y para finalizar la semana la terminaremos con la luna y con el bosque. La luna en posición 1 nos está hablando de que puede ser que sintamos que hay un retraso, como una falta de rapidez en aquellos proyectos que tengamos, dudas, sobre todo muchas dudas. Pero bueno, nos da el consejo de que no debemos olvidar nuestra responsabilidad al respecto de aquello que tenemos. Y si tenemos que dar la cara, la demos de forma clara, pacífica y decidida. Que sigamos al pie de la letra, que no nos rindamos, a pesar de todas las movidas mentales que vayamos a tener a final de semana, ya os aviso, ¿vale? Y el bosque, en posición 3, nos está hablando otra vez de las personas que nos rodean. Hay mucha competición esta semana entre nosotros. Es muy típico del ser humano, supervivencia, es un signo de supervivencia. Y con este ciclo lunar también se activa muchísimo. Entonces vamos a sentirnos un poco así, tanto agredidos como para agredir. Entonces nos está diciendo que el consejo es no confiar mucho y seguir sobre todo nuestra propia intuición sin hacer daño a nadie, ¿vale? Entonces vamos a continuar con los arcanos mayores. Nos está apareciendo aquí la muerte, la fuerza, el mago, la fortuna y el ahorcado. La muerte a la inversa nos está hablando de cómo vamos a vivirnos con esa falta de oportunidades, de esperanzas rotas, de mala racha. Nos vamos a sentir así. Esta semana va a ser un poquito catastrófica en ese sentido, sobre todo en el tema emocional. La fuerza a la inversa, esa discordia, testarudez, abuso de poder, insensibilidad incluso, porque nosotros, a ver, cuando pensamos en que van a pasar cosas malas, siempre pensamos que no las van a hacer y no nos damos cuenta que nosotros estamos metidos en el propio saco. O sea que también podemos ser nosotros los causantes de estas heridas en otra gente. El mago va a ser a final de semana, que va a ser la iniciativa, el centro de acción, la inteligencia, la cabeza plena, la destreza, la habilidad. Vamos a estar a mitad de semana, Esto a mitad de semana con Leo. Vamos a estar al pie del cañón, súper decididos y decididas, con las ideas súper claras. Pero pasamos a final de semana con la fortuna a la inversa. Hay una transformación difícil. Hay cambios ya a final de semana. Nos estamos dirigiendo a otro ciclo lunar muy diferente y predispuesto a este cambio. Pero nos está diciendo ya que este cambio no va a ser fácil. Y el ahorcado nos está hablando de que a pesar de todo lo que hayamos vivido esta semana, vamos a tener la cabeza suficiente para ponernos nuestras propias limitaciones, a ponernos a pruebas y sobre todo a que tengamos la capacidad de contemplar la elección que vayamos a tomar. Tal vez no sea fácil el mensaje que os estoy dando, pero muchos y muchas de vosotras seguro que lo estáis entendiendo. Entonces, os animo a seguir el oráculo semanal de Marta Xanga,
y cualquier duda me la podéis consultar por privado, ya sea por Instagram, por Facebook o por WhatsApp. Vibra bonito.